ante ti. Amén, Señor, bendito Dios, te damos gracias, Dios, por este tiempo, que podemos orar, Dios mío, podemos cantar alabanzas, podemos, Dios mío, estar, Dios mío, en su presencia, Señor. Padre, tú prometiste, Dios mío, que donde tu pueblo se reuniera, Señor, tú te ibas a manifestar de una forma especial. Y te damos gracias por tu presencia, Señor, en este lugar, Dios mío. Padre, te adoramos, te alabamos, te exaltamos, Señor. Reconocemos que tú eres digno, Dios, de recibir toda la gloria, la honra, el honor, la alabanza, Señor. Amado Dios, tú conoces nuestra vida, tú conoces nuestra condición, tú conoces, Señor, nuestro diario caminar, Dios mío, y te pedimos, Señor, amado Dios, que tengas misericordia de nosotros cada día, nos ayudes a poder ser, Dios mío, hijos tuyos conforme a tu corazón, tu palabra y tu voluntad. Bendice a tu iglesia, que podamos ser, Señor, una iglesia agradable ante tus ojos, Señor, una iglesia conforme a tu palabra, una iglesia que te sirva en espíritu y en verdad. Señor, abre nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento en estos minutos, Señor, para poder oír la exhortación de tu palabra y con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, la podamos llevar por obra. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Amén, mi hermano, tome su asiento. Amén. Seguimos estudiando el Evangelio de Marcos, así que busque ahí Marcos capítulo 11, versículo 12. Marcos 11, versículo 12. Amén. Hoy día vamos a hablar sobre Jesús y la higuera. Amén. Si lo tiene ahí, Marcos capítulo 11, versículo 12 dice así: Al día siguiente cuando salieron de Betania tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Amén. Amén. Es el texto bíblico. Una palabra bastante dura, ya, la que el Señor pronunció sobre la higuera. De hecho, de todos los milagros que el Señor hizo, siempre los milagros que Cristo realizaba eran en beneficio de las personas o para bendecir, ¿cierto?, la vida de aquellos que necesitaban. Pero este es un milagro, por así decirlo, en forma negativa, ¿cierto?, o en una forma donde Cristo maldice una higuera por no llevar fruto. Pero este milagro tiene una enseñanza, ¿ya? Y es la enseñanza de fondo la que vamos a poder compartir el día de hoy. Cuando Jesús se hizo carne, ya cuando Cristo se encarnó, Dios hecho carne, el Señor tomó forma de hombre, el Señor autolimitó, mis hermanos, todos sus atributos divinos, ya. Él vino y se hizo semejante a nosotros en todo. El Señor tuvo hambre, el Señor tuvo sed, el Señor tuvo que dormir, ¿cierto? El Señor tuvo las mismas necesidades y las mismas condiciones que tenemos nosotros como seres humanos, porque en todo Cristo debía ser semejante a nosotros para poder ser ese sacrificio, ¿cierto?, que cumpliera los requisitos de Dios el Padre y así hacer la reconciliación. Entonces, cuando Cristo se encarna, autolimitó sus atributos divinos. Y en esos días, ¿cierto?, nosotros vimos de que Él tuvo hambre. Él tuvo hambre, sintió el apetito. Todos nosotros tenemos hambre. Parece que algunos de repente tenemos más hambre que otros, pero el Señor tuvo hambre. Y dice de que vio una higuera, ya, vio una higuera a lo lejos, una higuera que tenía muchas hojas, ¿cierto? Se veía frondosa esa higuera, una higuera que aparentaba, ¿cierto?, quizás que podía tener frutos, que podía hallar algún fruto, ¿cierto?, en esa higuera. Sigamos adelante. Entonces el Señor ve esta higuera y el Señor va a buscar fruto en esta higuera. Pero ¿qué es lo que halló? Que había solamente hojas en la higuera, no había fruto. No había el fruto que él esperaba. La higuera, hermano, da fruto 2 veces en el año. Ya la higuera en una parte del año da lo que se conoce como las brevas, ¿cierto? Y en otra parte del año da los higos. Entonces acá dice la palabra, no era tiempo, ¿cierto?, de higos. No era el tiempo, pero Cristo esperaba ver un fruto. Y esta higuera, esta historia de la higuera tiene todo un simbolismo, mis queridos hermanos, en la palabra del Señor. Hay que recordar de que habían pasado 3 años y medio y ya estamos al final del ministerio de Cristo. Una higuera daba fruto, hermano, en 3 años. De plantada a los 3 años, una higuera comenzaba
a dar fruto. Cristo había ministrado a la higuera, que podríamos decir que era el pueblo de Israel, durante 3 años y medio, y aún no estaba dando fruto el pueblo de Israel. Aún no lo recibían como Mesías, aún no se habían arrepentido todos, aún había gente que estaba en contra del mensaje que Cristo predicaba. De hecho, en otra parábola, en otra historia, ¿cierto? Dice la palabra del Señor, que cuenta también la historia de una higuera, y dice que la va a cortar porque es una higuera seca, una higuera que no da fruto, que no sirve para nada e inutiliza la tierra. Y alguien le dice: Señor, pero déjala un tiempo más, a ver si da fruto, y si no, la cortarás después. Entonces, esta higuera viene a simbolizar lo que es el pueblo de Israel. Cristo ministró 3 años y medio, pero no vio un fruto genuino en ellos, sino solamente apariencias. Y usted se dará cuenta de lo decepcionante que es para uno las apariencias, ¿ya? Por ejemplo, si alguien compra algo en internet, ¿cierto? Usted está por quizás graduar a su hija, ¿cierto? Y compra el vestido ahí en la página, ahí en AliExpress, ¿cierto? Y ve el mejor vestido y todo, y usted con todo su entusiasmo paga, ¿cierto? Con su tarjeta de crédito, manda a pedir ese vestido, y cuando le llega, usted, en vez de verse como la princesa, no sé, Rapunzel o alguna princesa hermosa, usted se ve como Fiona quizás, ¿cierto? Usted se dará cuenta de lo decepcionante, ¿cierto?, que es para uno dejarse engañar por una apariencia, porque la apariencia en sí incita a un fraude, ¿ya? Por ejemplo, si usted va a comer a algún lugar, ¿ya? Va a un restaurante, a algún lugar, y usted le muestra la carta. A mí me pasó hace poco, ¿ya? Fui con la pastora a comer a cierto restaurante y nos mostraron la carta. Y yo vi los platos, vi lo que costaba, ya dije, está dentro de su precio. Y los platos al lado venían con una foto representativa a lo que se supone que era el plato que uno pedía. Cuando vimos así chicharrón de pollo, oh, que se ve rico, ¿cierto? Lomo salteado, oh, se ve, pero genial, ya. Lo pedimos, ¿cierto? Y cuando nos llevan los platos y los presentan en la mesa, nos llevamos una tremenda decepción, porque no era lo que la imagen estaba vendiendo. Estaba una imagen que era solamente apariencia, pero en el fondo no era la realidad que decía ser. Entonces las apariencias, hermano, tienen el problema de mostrarnos una realidad distorsionada. Las apariencias tienen el engaño de mostrar cosas que no son en realidad. Y de hecho, cuando nosotros vemos, ¿cierto?, la vida de Cristo, el Señor, los grandes conflictos que Él tuvo fue con los fariseos, los saduceos, los religiosos de la época. ¿Por qué? Porque ellos tenían apariencia de piedad, tenían apariencia de ser justos, tenían las mejores apariencias, ¿cierto?, de mostrarse íntegros ante los hombres, pero el Señor muchas veces le dijo: ustedes son como sepulcros blanqueados, que por fuera se muestran hermosos a los hombres, pero por dentro están llenos de huesos de muerto, de podredumbre y de todo lo malo. Ese es el problema de las apariencias. Alguien dijo por ahí: bueno, la primera impresión es la que vale. La primera impresión, mis queridos hermanos, puede ser llevarte una buena imagen de una persona, pero lo que mantiene esa buena imagen es el tiempo. El tiempo al final habla de qué es lo que está hecha la persona o qué es lo que no está hecha la persona. Yo en el camino me he encontrado con mucha gente que de buenas y a primeras me causan una muy buena impresión, ¿ya? No lo digo por ustedes, nadie de acá, por si acaso, para que no se sientan aludidos. Pero me he encontrado con gente, ¿cierto?, que uno los mira y uno dice: no, este sí que sí. Y uno, en dicho bien de uno se apantalla, ¿cierto? Uno se apantalla. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Uno ve una imagen y queda deslumbrado, sorprendido por la primera impresión que se lleva. Pero muchas veces van pasando los días, van pasando los meses, van pasando los años, y es como un globo, ¿cierto? El globo de cumpleaños que muchas veces nombra la hermanita Mabel, que se van desinflando con el tiempo y al final queda en nada. O como el caballo inglés, que tenían el puro arranque, pero en el tiempo, ¿cierto?, van bajando la carrera y finalmente terminan menguando. O como que tenían una gran apariencia de ser hombres y mujeres de Dios, pero con el paso del tiempo uno se decepciona al ver las actitudes, los frutos, el comportamiento, las palabras, ¿cierto?, que muchas veces expresan. Entonces ese es el problema, hermano, de vivir de apariencia.
demostrar una realidad que en realidad nosotros no somos. ¿Ya? Ser una cosa en la iglesia, ser una cosa en Facebook, ser una cosa en público, ser una cosa ante las demás hermanos, pero cuando nadie te ve, ¿cierto? Eres una cosa totalmente diferente. Dices garabatos, dices malas palabras, ves cosas que no convienen en internet, hacen negocios deshonestos, pero en la iglesia, ¿cierto? Nos ponemos una aureola y somos los más santos, pero cuando nadie lo ve, en realidad somos lo que realmente somos. Ante la gente mostramos una apariencia, pero en realidad somos otra cosa. Ese problema, hermano, en la Biblia se conoce como la hipocresía, ¿ya? Una persona hipócrita, de hecho la palabra hipócrita quiere decir en su significado original alguien que se pone una máscara para actuar delante de los demás, ¿ya? De ahí viene la palabra hipócrita, alguien que pone una máscara para dar una actuación, algo que en realidad no es la persona. Entonces Cristo, algo que le desagrada y le decepciona es precisamente esa hipocresía, esa apariencia de piedad, esa apariencia de justicia, pero que en realidad con sus frutos uno la niega, ¿ya? De hecho, el Señor dice en la Escritura que un día muchos le dirán: Señor, Señor, mira, profetizamos, Señor, hicimos milagros, Señor, me congregaba, hablaba en lenguas, predicaba, ayudaba al necesitado. Y Cristo les va a decir: pero yo nunca te conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque ante los hombres mucha gente se muestra justa, se muestra buena, se muestra que hace buenas cosas, ¿cierto? Pero Dios realmente conoce lo que hay en el corazón del hombre. Dice la palabra que los hombres, nosotros miramos lo que está delante de nuestros ojos, lo que vemos por afuera, ¿ya? Pero Dios mira lo que hay en el corazón. Eso es lo que mira el Señor, el corazón del hombre, de la mujer. Y a Dios, hermano, no lo podemos engañar. Dios sabe lo que somos. Y por eso el llamado del Señor es que nosotros seamos íntegros, ¿ya? Seamos aquí de una forma y cuando nadie los ve, sigamos siendo de la misma forma. Eso es integridad. Hacer lo correcto cuando nadie te está mirando. Entonces este era el problema que tenía el pueblo de Israel, ¿ya? Aparentaba algo que en realidad ellos no eran. Sigamos adelante. Bueno, eso ya lo vimos, ¿cierto? Sigamos. La higuera, ¿cierto? Eran árboles muy estimados entre los judíos, ya que su fruto era parte de su alimentación. Sigamos. Es interesante, hermano, de notar de que el Señor a nosotros nos compara con árboles. Cuando el Señor habla en su palabra, dice: el justo, ¿cierto?, es como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Algunos quieren prosperar nomás, pero no quieren ser como el árbol, ¿cierto?, plantado junto a corrientes de agua que medita en la ley de Jehová de día y de noche. Algunos queremos que nos vaya bien nomás, pero no estar junto a la corriente del agua, a la palabra, a la oración, a la búsqueda del Señor, ¿ya? Entonces eso habla también del corazón de mucha gente. Pero la Biblia nos compara con árboles que damos fruto en su tiempo, ¿ya? ¿Y cuáles son los frutos, verdad, que el Señor nos pide que nosotros demos? Primeramente hay dos clases de frutos. Están los frutos del carácter, ¿ya? Que eso usted lo puede encontrar en Gálatas capítulo 5, ¿ya? Gálatas capítulo 5, en el versículo 22, que dice: mas el fruto del Espíritu es amor. Amor. ¿Y qué es lo que es el amor, mi hermano? ¿Ya? El amor es una palabra tan corta, pero tan profunda, que para poder entender el amor, nosotros debemos ir al griego, ¿ya? Aunque a algunos no les guste, ¿cierto? Que algunos dicen: no, que estos pastores que nombran el griego. No, hay que ir al griego para entender lo que dice la Biblia. El amor, por ejemplo, en griego se escribe de 4 formas diferentes. Se escribe como eros, que muchas veces el amor como lo entiende la sociedad hoy en día. Un amor romántico, un amor sentimental, un amor de atracción física, ¿cierto? Un amor de pareja, el eros solamente. Pero también el amor se escribe como fileo. Y el amor como fileo significa un amor de amistad. Un amor que yo voy a estar contigo en las buenas, en las malas, un amor de amistad. ¿Ya? Que yo soy fiel a ti o yo soy tu amigo mientras tú también seas un amigo conmigo. Un amor de fraternidad. La Biblia también escribe el amor como ágape. Y ese es el amor de Dios.
Y el amor que nos pide el Señor a nosotros, un amor incondicional, que aunque muchas veces tu prójimo te falle, te hiera, hable mal de ti o haga cualquier cosa contra ti, tú puedas seguir amándolo igual y en vez de maldecirlo, tú lo puedas bendecir. Ese es el amor de Dios, un amor incondicional, que Dios nos ama a pesar de nuestros errores, defectos y pecados que nosotros podamos cometer. Y está otro amor, ¿cierto?, que se escribe Storge, ¿ya? Pero ese amor no sale descrito acá en la Biblia, que igual es un amor de amistad. El segundo fruto del Espíritu que nos pide el Señor, ¿cierto?, como árboles que somos espirituales, es el gozo. El gozo. Y cuando nosotros, hermanos, tenemos nuestra plenitud, nuestra vida centrada en Cristo, vamos a tener gozo a pesar de las dificultades que podamos pasar. Alguien dijo, el dinero no hace la felicidad, pero ayuda. Muchos ponen su gozo en el dinero. Muchos ponen su gozo en que todo vaya bien. Muchos ponen su gozo, ¿cierto?, en que todas las cosas le resulten a la primera. Pero el cristiano tiene su gozo aun cuando pasa momentos difíciles, problemas, dificultad, situaciones. ¿O acaso eso no dice la palabra del Señor en Santiago capítulo 1? ¿Cierto? Cuando habla de las pruebas dice, hermanos míos, gozaos cuando paséis por tribulación, por prueba. Y también en otros textos la palabra de Dios dice, porque la prueba produce paciencia, la paciencia, tribulación, y eso nos asemeja a Cristo. El propósito, hermano, de la prueba es llevarnos a parecernos más al Señor. Por eso cada situación que tú vivas en la vida tiene un propósito detrás, y ese propósito es que tú seas semejante a Cristo. Por eso, cuando pasas por prueba, el Señor te dice, gózate. Gózate no significa estarte riendo todo el día, sino entender de que detrás de la prueba hay un propósito para bien de tu vida, aunque no lo entiendas ahora en el momento. Otro fruto que nos pide el Señor es la paz, ¿cierto? La paciencia también. Tener paz, paciencia. Alguien dice, yo no tengo paciencia para esto, ¿cierto? Y por eso mismo el Señor te manda esas situaciones para que tengas paciencia, para que crees paciencia en tu vida. No, yo no le tengo paciencia. No, para eso Dios te lo puso, para que le tengas paciencia y para crear en ti ese fruto. La benignidad, la bondad, ¿cierto? El ayudar, el ser gentil, la fe, la mansedumbre, la templanza. Entonces esos, hermanos, son los frutos, ¿ya? Son los frutos del carácter que Dios nos pide que nosotros podamos tener. Pero también hay otros frutos, mis queridos hermanos, que son los frutos de las obras que Dios nos pide a nosotros. Porque nosotros no somos salvos, hermanos, por hacer obras, pero Dios nos pide que hagamos buenas obras, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en Mateo capítulo 25, versículo 31, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y con todos sus ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos a los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá la oveja a la derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero, me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, o cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y el rey responderá y dirá, de cierto, cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Pero dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, etcétera, ¿cierto? Tuve sed, no me ayudaste, fui forastero, no me recogiste, y todo eso. Si usted lee atentamente este capítulo, una vez se nombra la palabra pastor. Y el pastor acá precisamente no está representado por el pastor de la iglesia local, sino que el pastor acá, en este texto bíblico, es Jesucristo, ¿ya? Y él dice de que un día va a apartar las ovejas de los cabritos. ¿Y cómo el Señor va a hacer esa distinción de las ovejas y los cabritos? Porque dice que las ovejas, cuando tuvo hambre, alguien, un cristiano, le ayudó. Cuando estuvo enfermo, lo visitó. Cuando estuvo en la cárcel, fue a él. Acá no dice el pastor fue a visitar, ¿cierto?, al enfermo, o el pastor fue a la cárcel, o el pastor dio de comer al pobre, o el pastor ayudó a los inmigrantes o a los necesitados.
Porque esa tarea, hermano, es de todos nosotros. El pastor en esta historia es Jesucristo. Y Él nos pide a todos nosotros, como ovejas de Dios, que tengamos este fruto. Fruto de buenas obras. Eso fue lo que predicó Juan el Bautista también. Cuando él dijo, ¿cierto?, hacer frutos dignos de arrepentimiento. El llamado, hermano, a hacer estos frutos es para todos los cristianos. ¿Ya? Bien, sigamos adelante. La higuera, cierto, se veía prometedora, pero eran solamente hojas. Y así, hermano, hay muchos cristianos que tienen apariencia solamente de piedad, apariencia de ser cristianos, o nombre de ser cristianos, o como Dios le dijo también a una iglesia en Apocalipsis, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Ya? Entonces hay muchos que son apariencias solamente. Las acciones, los frutos son los que valen. Las palabras finalmente se las va a llevar el viento. Amén. No seamos, hermanos cristianos, de apariencia solamente. Nosotros, hermanos, podemos ponernos el mejor terno, la mejor corbata, la mejor ropa, la mejor falda si usted quiere, y aún dejar que el almendro, cierto, le florezca. ¿Ah? Pero si usted no tiene fruto en el Señor, en su carácter, y frutos de buenas obras, es solamente como una higuera que lleva el nombre, pero no lleva fruto. Y eso es lo que Dios no quiere de nosotros. Dios quiere, hermanos, que tengamos frutos en nuestro carácter y frutos de buenas obras. ¿Ya? Sigamos adelante. Los frutos del carácter, los frutos de las buenas obras. La meta del cristiano, mi hermano, es ser perfeccionado y llegar a ser como el Maestro, como Jesucristo. Jesús dijo, el discípulo que fuera perfeccionado llegará a ser como su Maestro. Pablo dijo, imitadme a mí, así como yo imito a Jesucristo. Nuestra meta, hermano, es llegar a ser imitadores de Cristo en sus palabras, en sus acciones y en lo que Cristo hacía en su carácter. Esa es nuestra meta. No apuntemos más bajo que a eso. Nuestra meta es ser imitadores del Señor. Sigamos adelante. ¿Qué significa ser un cristiano solamente de apariencias? Se preocupa más de la apariencia externa que de la vida interna, de la vida espiritual. Delante de la gente se muestra de una forma, pero a escondidas hace lo malo. Esto se llama hipocresía, ya que se muestra algo que en verdad no es. Y esta fue la crítica, ¿cierto?, que el Señor hizo en su tiempo. Sigamos adelante. Jesús, al ver, ¿cierto?, este árbol, esta higuera que era solamente hojas, ¿cierto?, el Señor pronunció un juicio de maldición sobre ella y dijo, nunca nadie más coma fruto de ti. Entonces, mis queridos hermanos, el peligro de ser un cristiano de apariencia solamente, o un cristiano sin fruto, digno de arrepentimiento, o un cristiano que no demuestre con su vida que Cristo ha transformado su vida, el peligro es que un día Dios condenará, secará, castigará a ese cristiano, como castigó a esta higuera y se secó. ¿Ya? Las apariencias engañan, ya que muestran una realidad que es mentira. Y el problema de eso es que con eso podemos hacer tropezar a la gente que realmente te conoce y sabe cómo tú eres. Que en una parte eres de una forma y en otro lugar eres diferente y ellos te conocen. Y muchas veces nuestra vida, si somos de esa forma, puede hacer tropezar a otro de conocer al Señor. Y dice la Biblia, ay del que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí. Sigamos adelante. ¿Cómo poder vencer entonces esto de la apariencia, de la hipocresía? Amén. ¿Usted quiere vencer eso? Si usted está luchando con esto, es tiempo, hermano, de poder vencerlo. Todos luchamos con el pecado, ¿ya? Yo lucho también con mis demonios, dijo alguien. Yo lucho también con mis pecados, amén. Cada día, hermano. Cada día. Y cada día también le pido perdón al Señor, ¿ya? Yo siempre que llego al templo me pongo a orar, yo le digo al Señor, Señor, perdóname mis faltas, perdóname mis pecados, transforma mi corazón, dame un corazón nuevo, hazme un hombre conforme a tu corazón. No lo digo una vez a la semana, lo digo todos los días, hermano. Y le digo, es más, lo digo más de una vez al día, en el día. Todos los días, porque yo estoy consciente
de que necesito cada día que el Señor transforme mi vida y me ayude a ser más semejante a Él. Y muchas veces me equivoco, me fallo, viene el Espíritu y me habla y me dice, tienes que cambiar. Y ahí de nuevo la oración a cambiar. ¿Ya? Pero eso es algo, un ejercicio que yo hago diariamente, todos los días. Entonces, para vencer esto, lo primero es que debemos reconocer nuestra condición espiritual. Si nos damos cuenta, hermano, que estamos fallando o que somos una cosa y en otro lado somos otra, debemos reconocer eso, ¿ya? Y marcar un punto de decir, yo, Señor, quiero ser íntegro en todo lugar. Pedir perdón al Señor, pedir la ayuda al Señor para vencer. ¿Sabes por qué? Porque con tus fuerzas no vas a poder vencer. Con tus fuerzas no vas a poder vencer, te vas a cansar, te vas a fatigar. Los jóvenes corren, se cansan, caminan, se fatigan, pero los que esperan en Jehová son los que tienen nueva fuerza. Si tú quieres vencer ese mal hábito en tu vida, ese pecado, ¿cierto? Que te quita la santidad, ese hábito que te aparta del Señor, esas actitudes que muchas veces te apartan de la comunión con Dios, debes buscar la ayuda y la llenura del Espíritu Santo. Amén. Hacer los cambios en la vida, estar dispuesto a levantarte si caes. ¿Sabes también por qué? Porque muchas veces en el camino, cuando tú quieras cambiar y quieras ser más parecido a Cristo, muchas veces en el camino puede que te vuelva a equivocar y vuelva a fallar. Pero ahí es donde tienes que volver a doblar las rodillas. Dice la palabra, si el justo cae 7 veces Jehová lo levantará. No quedarte en el suelo, ¿cierto? Sino levantarte y poder buscar de nuevo la comunión con el Señor cada día. Sigamos adelante. Un autoexamen. Si Jesús viene hoy a tu vida, ¿qué frutos estamos dando? ¿O no estamos dando frutos? Amén. Porque igual hay frutos malos, ¿cierto? Eso no lo vimos hoy día, pero están los frutos, las obras de la carne, ¿cierto? Entonces, si Dios viene y examina tu vida, ¿qué fruto estás dando? ¿Frutos buenos? ¿Frutos malos? ¿O no estás dando frutos? ¿Hay áreas en tu vida que Dios quiere que cambies? Puede ser que tenga algunos frutos buenos, ¿cierto? Los frutos del Espíritu, pero puede que también hay algunos frutos malos, ¿cierto? Que hay que cambiar. El enojo, el pleito, no sé, algún fruto malo que necesita hacer el cambio en tu vida. Hay cosas que Dios te está pidiendo que dejes. Quizás Dios te ha hablado últimamente y te dice, hijo, mira, no tienes que ser así, tienes que cambiar esto de tu vida. ¿Ya? Tienes que bendecir, no maldecir. Capaz, no sé, tienes que, no sé, tener un cambio. Hay deberes que Dios te demanda que cumpla y no lo estás haciendo. Tienes que orar, tienes que cumplir la gran comisión, tienes que congregarte. No sé, ¿qué quizás le está hablando el Señor? Y usted hace oídos sordos, ¿cierto? Y no está dando el fruto que Dios pide que usted dé. Sigamos adelante. ¿Qué aplicaciones sacamos, hermanos, de este breve estudio de la palabra del Señor? Mi amado hermano, los hechos hablan más que 1000 palabras. Las palabras, hermano, si no están respaldadas por los hechos, las palabras se las lleva el viento. ¿Ya? Tus obras gritan tan fuerte. Hay un dicho que dice, tus obras gritan tan fuerte que no me dejan oír tus palabras. Podemos tener el mejor sermón, podemos ser los más ungidos en un púlpito, podemos tener la mejor presentación personal, ¿ya? Ponernos el mejor terno, un arro, o el que quiera usted, unos zapatos si quiere con cocodrilo, lo que sea, ¿ya? Que hay algunos, ¿cierto?, que les gusta zapatos de cocodrilo y todo el tema, sus cinturones caros y todo, y sus ternos caros, ¿cierto? El mejor perfume o lo que usted quiera. Pero si usted no respalda eso con su estilo de vida, es címbalo que suena solamente, un metal que suena, ¿ya? La prédica, ¿cierto?, debemos hacerla en todo tiempo con los hechos, con nuestro estilo de vida y respaldarlo con nuestras palabras, ¿ya? Predica en todo tiempo, ¿cierto? Y respalda tu prédica con tus palabras. Mis queridos hermanos, hace un tiempo atrás tuvimos un retiro de jóvenes, ¿cierto? Acá en nuestra iglesia. Y cuando terminó el retiro de jóvenes, a cada joven le entregaron un frasquito con un porotito, ¿cierto? Que debían cuidar y regar, porque eso representaba su vida espiritual. Y es como un simbolismo, ¿cierto? De que si nosotros estamos en comunión con Dios,
estamos buscando del Señor, vamos a dar fruto en su tiempo. Y bueno, y de esos porotitos, acá hay uno, ¿ya? Usted lo puede ver. Y este porotito está creciendo. Y si este porotito, por ejemplo, nosotros lo sacamos, porque el envase es muy pequeño, ¿ya? Y lo plantamos en una tierra fértil, en una tierra grande, va a dar fruto. Ahora que se entienda, mi hermano, el que te saquen de un frasquito pequeño para plantarte en una tierra grande, no significa que te cambies de iglesia a una iglesia más grande, a una iglesia donde sí reconozcan tu ministerio o sí te den la oportunidad para crecer, o una iglesia donde tú puedas ser, no sé, la estrella entre los planetas. No significa eso. La tierra, hermano, simboliza la presencia de Dios en tu vida. Y hay mucha gente, mi hermano, que se lo pasa buscando iglesia por iglesia por iglesia, y van un tiempo acá, van un tiempo allá, van un tiempo para allá, que no me pareció esto, me cambio para acá, que me voy para allá, y nunca dan raíces en un lugar. ¿Saben por qué, mi hermano? Porque hasta que no entendamos que la tierra representa la presencia de Dios, y que esa tierra, porque debajo de la tierra, ¿qué es lo que hay? Raíces, ¿cierto? Y las raíces es como tú estás arraigado con Dios. Y lo que tú vas buscando muchas veces en diferentes lugares, nunca lo vas a encontrar, porque eso solamente tú lo vas a encontrar cuando todos los días doblas tus rodillas y abres tu Biblia en tu habitación con Dios. Esa es la tierra que Dios va a bendecir. No es una iglesia más grande, no es un ministerio famoso, no es la nueva iglesia de moda del momento, sino que es la habitación donde está tu Padre en secreto. Ahí Dios quiere que tú eches raíces y que tú des fruto, que tú tengas una relación profunda con Dios en oración, en la lectura de la Biblia. Y eso quizás nadie lo va a ver, porque eso está bajo tierra, está en secreto entre tú y Dios. Pero eso se va a ver cuando este porotito empiece a crecer y empiece a dar, ¿cierto?, mucho fruto. Así es también nuestra vida espiritual, mi hermano. Amén. Dios quiere que des fruto. Así que te invito a que profundices tus raíces en el Señor. Lee la Biblia, hermano. Ora. Porque hay muchos cristianos, ¿cierto?, que no dan fruto. Y piensan que el dar fruto va a estar en cambiarse de una iglesia, en ir donde ese pastor de allá, que el pastor, algunos, ¿cierto?, andan buscando que el pastor ahí los tumbe y se caiga, no sé, que el pastor le pegue la unción, que le aviente la chaqueta, ¿cierto?, que le haga el soplío santo, no sé. ¿Qué es lo que pueden andar buscando mucho? Pero el único que puede hacer un cambio real y genuino en tu vida es Jesucristo, en la intimidad de tu casa, de tu habitación, solamente entre tú y Él. Amén. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias, Dios mío, por esta enseñanza, Señor. Tú hoy, Dios mío, nos hablas, Señor, de que quieres que seamos más que apariencia, Señor. Amado Dios, la apariencia, Señor, se desvanecen con el tiempo. El tiempo, Dios mío, realmente habla de lo que estamos hechos, Señor. El tiempo habla, Dios mío, de nuestros frutos, de nuestras actitudes, de nuestro comportamiento, de nuestra vida espiritual, de nuestras obras, Señor, de nuestra comunión contigo. El tiempo, Dios mío, es la prueba, Señor, de lo que estamos hechos, Dios mío. Padre, ayúdanos a ser como ese árbol plantado, Señor, junto a corrientes de agua, Señor, a echar raíces espirituales, Señor, en tu presencia, Dios mío, en oración, en la palabra, en el ayuno, en el congregarse, para que en tu tiempo, Dios mío, demos frutos, Señor, y nuestro fruto permanezca, Dios mío. Padre, ayúdanos, Señor, a entender, Dios mío, de que todos podemos servirte, Dios mío. Padre, haciendo obras que tú nos pediste que hiciéramos, Señor. Obras que van a hablar de nuestra relación personal contigo. Obras que van a bendecir a nuestro prójimo, Señor, y que van a declarar, Dios mío, de lo que nosotros estamos hechos por dentro. Ayúdanos, Señor, a ser íntegros, Dios mío, Señor, en público, Dios mío, delante de las personas, pero también ser íntegros, Dios mío, en nuestra intimidad, cuando nadie nos ve, Señor, cuando estamos solos, Señor, y solamente tus ojos nos están mirando, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a poder reflejar tu gloria en todo tiempo. En el nombre de Jesús pedimos todo. Amén
y amén. Que Dios les bendiga.